Hay una sensación que muchas personas mayores me describen cuando finalmente se atreven a hablar de lo que realmente sienten, y es esta: un vacío profundo, una especie de hueco en el pecho que no se llena con nada, una ausencia de algo que no saben siquiera nombrar. Me dicen: padre, debería estar contento, tengo salud relativamente buena, tengo familia, tengo un techo, tengo comida, no me falta lo esencial, pero siento un vacío terrible que me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto, y a veces ni siquiera puedo dormir por ese vacío. Y cuando me hablan así, veo en sus ojos algo que me parte el corazón: la confusión de quien tiene todo lo que pensaba que necesitaba para ser feliz, pero sigue sintiéndose profundamente infeliz, profundamente vacío, profundamente solo, aunque esté rodeado de gente. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de ese vacío existencial que tantos sienten, pero que pocos se atreven a mencionar porque parece que deberían estar agradecidos, que no deberían quejarse, que es una especie de ingratitud sentir ese vacío cuando hay tanta gente que tiene menos. Pero déjame decirte algo desde el principio: ese vacío que sientes no es ingratitud, no es que seas una mala persona, no es que estés loco o enferma. Ese vacío es en realidad algo profundamente humano, profundamente espiritual, y entenderlo puede ser el primer paso hacia la sanación que tanto necesitas. Porque mira, el ser humano fue creado para algo más grande que simplemente existir, que simplemente sobrevivir día tras día, que simplemente acumular años hasta que llegue la muerte. Fuimos creados con un hambre infinita en el alma, con una sed insaciable de algo que trasciende este mundo material, con un anhelo profundo de significado, de propósito, de conexión con lo divino. San Agustín lo dijo de una manera hermosa hace más de 1500 años: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese vacío que sientes no es un defecto, es una señal, es tu alma diciéndote que hay algo que te falta, algo esencial, algo sin lo cual nunca vas a estar realmente lleno por más que tengas de todo lo demás. Y déjame explicarte por qué este vacío es particularmente intenso en esta etapa de tu vida. Cuando eres joven, estás tan ocupado construyendo, luchando, consiguiendo, que no tienes tiempo de sentir ese vacío. Estás criando hijos, construyendo una carrera, comprando una casa, resolviendo problemas prácticos que ocupan toda tu atención. Pero cuando llegas a esta edad, cuando los hijos ya se fueron, cuando el trabajo terminó o está por terminar, cuando las grandes luchas de la vida ya pasaron, de repente hay silencio, hay espacio, hay tiempo. Y en ese silencio, en ese espacio, en ese tiempo, el vacío que siempre estuvo ahí pero que estaba tapado por el ruido y la actividad, emerge con toda su fuerza y no puedes ignorarlo más. Y ahí es cuando muchos entran en pánico, ahí es cuando empiezan a buscar desesperadamente cosas que llenen ese vacío. Algunos se llenan de actividades, se apuntan a 1000 cosas, se mantienen ocupados constantemente para no tener que sentir. Otros buscan llenar el vacío con relaciones, con llamar constantemente a los hijos, con volverse dependientes emocionalmente de otros para que su presencia tape ese hueco. Otros se llenan de cosas materiales, comprando, acumulando, como si el próximo objeto finalmente fuera a traer esa satisfacción que buscan. Otros se llenan de entretenimiento constante, televisión todo el día, redes sociales, cualquier cosa que los distraiga de ese vacío aterrador. Pero nada de eso funciona, ¿verdad? Porque ese vacío no es algo que se pueda llenar con cosas externas, con distracciones, con actividades frenéticas. Ese vacío es de naturaleza espiritual y solo puede ser llenado con algo espiritual. Es como si tuvieras hambre del alma y estuvieras tratando de satisfacerla con comida para el cuerpo. Por más que comas, el hambre del alma sigue ahí, insaciable, recordándote
que hay algo más que necesitas, algo que no has encontrado todavía. Y ahora déjame hablarte de las causas profundas de ese vacío, porque entender de dónde viene es esencial para poder sanarlo. La primera causa, y tal vez la más importante, es la desconexión de Dios. Vivimos en una época en que se nos ha enseñado que podemos ser autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que la religión es algo opcional, un pasatiempo para quien le guste, pero no algo esencial para la vida. Y muchas personas, incluso las que van a misa cada domingo, viven prácticamente como si Dios no existiera. Rezan mecánicamente, cumplen con los rituales, pero no tienen una relación real, viva, personal con Dios. Y cuando vives desconectado de tu Creador, cuando vives sin esa relación íntima con quien te dio la vida y te sostiene en cada momento, es inevitable que sientas vacío. Es como un pez fuera del agua, puede sobrevivir un rato, pero está fundamentalmente en el lugar equivocado. Le falta su elemento natural. Tú fuiste creado para vivir en comunión con Dios, para caminar con Él, para hablar con Él, para sentir su presencia, para recibir tu identidad y tu propósito de Él. Y cuando esa conexión no está, cuando hay un muro entre tú y Dios, ese vacío es inevitable. Y ese muro entre tú y Dios puede tener muchas formas. A veces es el pecado no confesado que te separa de Él, ese pecado que cargas hace años, que te da vergüenza confesar, que has normalizado o minimizado, pero que en el fondo sabes que está ahí creando distancia. A veces es el resentimiento contra Dios por cosas que pasaron en tu vida, por oraciones que sentiste que no fueron respondidas, por sufrimientos que no entendiste, por pérdidas que te parecieron injustas. Y ese resentimiento, aunque no lo expreses, está ahí como un muro invisible que te impide acercarte a Él. A veces es simplemente negligencia, abandono de la vida espiritual. Dejaste de rezar con el corazón, dejaste de leer la Escritura, dejaste de frecuentar los sacramentos con verdadera fe, dejaste de cultivar esa relación. Y como cualquier relación que no se cultiva, se fue marchitando, se fue enfriando, hasta que quedó solo la cáscara vacía de rituales sin vida. Y ahora te preguntas por qué sientes ese vacío, y la respuesta es simple aunque dolorosa, porque has dejado que se enfríe la única relación que realmente puede llenarte. La segunda causa profunda del vacío es la pérdida de propósito. Cuando eras más joven tenías un propósito claro: criar a tus hijos, sostener a tu familia, construir algo, lograr algo. Ese propósito te daba dirección, te daba sentido, te daba una razón para levantarte cada mañana. Pero ahora que ese propósito se cumplió o ya no aplica, te quedas preguntándote, ¿y ahora qué? ¿Para qué estoy aquí todavía? ¿Cuál es mi función si ya no tengo que criar a nadie, si ya no tengo que trabajar? ¿Si ya cumplí con todo lo que se esperaba de mí? Y aquí es donde muchas personas mayores caen en una especie de depresión existencial, sintiendo que ya no son útiles, que ya no tienen nada que aportar, que están simplemente esperando la muerte. Y esa sensación de inutilidad, de no tener propósito, es una de las causas más profundas de ese vacío terrible que sientes. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. Tu propósito no terminó solo porque cambiaron las circunstancias de tu vida. Tu propósito fundamental como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios sigue siendo el mismo que siempre fue: conocer a Dios, amarlo, servirlo y prepararte para la eternidad con Él. Y ese propósito no tiene fecha de caducidad. Ese propósito es válido hasta tu último aliento y más allá. Pero además de ese propósito fundamental, tienes propósitos específicos en esta etapa de tu vida que tal vez no has descubierto todavía. Tienes la sabiduría acumulada de décadas de experiencia que puedes compartir con generaciones más jóvenes. Tienes tiempo para orar por otros de una manera que cuando estabas ocupado no podías. Tienes la oportunidad de profundizar en tu vida espiritual de una forma que antes no era posible. Tienes la posibilidad de ser ejemplo de cómo envejecer con dignidad, con fe, con esperanza.
Tienes la capacidad de amar de una manera más madura, más desinteresada, más pura que cuando eras joven. Pero si no descubres estos propósitos, si sigues pensando que tu vida ya no tiene sentido porque ya no estás en la etapa productiva según los estándares del mundo, entonces ese vacío va a seguir ahí, royéndote por dentro, recordándote que estás desperdiciando el tiempo precioso que te queda. La tercera causa profunda del vacío es la falta de conexión auténtica con otros. Y aquí tengo que ser cuidadoso, porque tal vez estás rodeado de gente, tal vez ves a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos regularmente, pero hay una diferencia enorme entre estar rodeado de gente y tener conexiones auténticas. Puedes estar en una habitación llena de personas y sentirte profundamente solo si esas conexiones son superficiales, si nadie realmente te conoce, si nadie realmente te ve, si nadie realmente te escucha más allá de las cortesías sociales. Y lo que he notado es que muchas personas mayores viven en una especie de soledad existencial, aunque tengan familia. Sus hijos los visitan, pero están distraídos con sus teléfonos, apurados, pensando en sus propios problemas. Las conversaciones son superficiales sobre el clima, sobre la salud, sobre nimiedades, pero nunca tocan lo profundo. Nunca hay ese espacio donde puedas hablar de lo que realmente sientes, de tus miedos, de tus preguntas existenciales, de ese vacío que te está comiendo por dentro. Y parte del problema es que nosotros mismos no nos abrimos, no nos permitimos ser vulnerables, no compartimos lo que realmente estamos sintiendo, nos ponemos una máscara de estoy bien, respondemos siempre que todo bien, aunque por dentro estemos luchando con ese vacío terrible. Y entonces la soledad se profundiza porque nadie sabe lo que realmente estás viviendo y tú sigues cargando solo con ese peso que se hace más y más insoportable. He conocido a personas que tienen 12 nietos, pero que se sienten más solas que un ermitaño en el desierto. Porque esas relaciones familiares, aunque existen, no tocan el nivel profundo del alma donde está el verdadero encuentro humano. Y esto no es culpa de nadie necesariamente, es simplemente que vivimos en una cultura que ha perdido el arte de la conexión profunda, del diálogo verdadero, de la presencia real con otro ser humano. La cuarta causa del vacío, y esta es particularmente dolorosa, es el peso de los arrepentimientos, de los y si hubiera, de las decisiones que tomaste o que no tomaste y que ahora te atormentan. Cuando llegas a esta edad, inevitablemente miras atrás y ves una vida completa, llena de momentos, de decisiones, de caminos tomados y no tomados, y muchas personas se quedan atrapadas en el pasado, rumiando constantemente sus errores, sus fracasos, las oportunidades perdidas, las palabras que dijeron o que no dijeron, las acciones que hicieron o que no hicieron. Y ese peso del pasado crea un vacío en el presente porque no puedes estar plenamente presente cuando estás constantemente mirando hacia atrás con pesar. Es como si una parte de ti se hubiera quedado atascada en esos momentos del pasado que no puedes cambiar, y esa parte que falta crea un hueco, un vacío, una sensación de incompletud que te acompaña todo el tiempo. He escuchado a tantas personas decir cosas como si hubiera sido mejor padre, si hubiera pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños, si no hubiera trabajado tanto, si hubiera elegido otra carrera, si me hubiera casado con otra persona, si hubiera tomado esa oportunidad, si hubiera dicho lo que sentía antes de que fuera demasiado tarde. Y todos esos si hubiera son como cadenas que te atan al pasado y te impiden vivir plenamente el presente. Y déjame decirte algo con toda claridad. No puedes cambiar el pasado. No importa cuánto tiempo pases rumiándolo, analizándolo, lamentándolo, no puedes cambiar ni un solo segundo de lo que ya ocurrió. Lo único que puedes hacer es aceptarlo, aprender de él, pedir perdón donde sea necesario, perdonarte a ti mismo
y seguir adelante. Pero mientras sigas atrapado en ese ciclo de arrepentimiento y lamento, el vacío va a seguir ahí porque estás rechazando la única vida que realmente tienes, que es la del presente. La quinta causa del vacío es el miedo a la muerte. Y sé que tal vez no lo reconoces conscientemente, tal vez no eres de los que pasan el día pensando en la muerte, pero a esta edad la muerte ya no es algo abstracto que les pasa a otros, es una realidad cercana que toca a tus amigos, a tus hermanos, a personas de tu generación constantemente. Y aunque no lo hables, aunque lo mantengas escondido en algún rincón de tu mente, ese miedo está ahí, creando una ansiedad de fondo, un vacío que viene de la incertidumbre sobre lo que viene después. Y ese miedo a la muerte es en realidad miedo a la aniquilación, miedo a dejar de existir, miedo a que todo lo que has sido, todo lo que has vivido, todo lo que eres, simplemente desaparezca en la nada. Es el miedo existencial más profundo del ser humano. Y cuando no tienes una fe sólida, cuando no tienes la certeza de que hay algo más allá de esta vida, ese miedo crea un vacío terrible porque sientes que estás caminando hacia el borde de un precipicio y no sabes qué hay del otro lado. Y aquí es donde la fe hace toda la diferencia. Porque cuando tienes fe verdadera, no una fe teórica o intelectual, sino una fe vivida y sentida en lo profundo de tu ser, la muerte pierde su aguijón, como dice San Pablo. Ya no es el final aterrador, es una transición, es un nacimiento a otra forma de vida, es el momento de ir a casa, de encontrarte finalmente cara a cara con ese Dios que te ha estado amando y cuidando durante todos estos años. Pero si esa fe no está sólida, si es solo algo heredado culturalmente, pero que nunca has hecho realmente tuyo, entonces el miedo a la muerte va a seguir creando ese vacío, esa ansiedad existencial que te roba la paz y la alegría del presente. Y ahora, después de haberte explicado las causas profundas de ese vacío, déjame hablarte de cómo sanarlo, de cómo llenarlo, de cómo encontrar esa plenitud que tanto anhelas. Y te voy a ser muy honesto desde el principio. No hay una solución rápida, no hay una fórmula mágica, no hay un atajo. Sanar ese vacío existencial requiere trabajo interior profundo, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere valentía para enfrentar cosas que has estado evitando, requiere tiempo y paciencia, pero es posible, absolutamente posible, y he visto a muchas personas transformarse de seres humanos vacíos y amargados en personas llenas de paz, de propósito, de alegría serena. Lo primero, lo más importante, lo fundamental, sin lo cual nada más funciona. Necesitas reconectar con Dios de una manera real, profunda, personal. Y esto no es simplemente ir a misa más seguido o rezar más rosarios, aunque eso puede ser parte. Es desarrollar una relación viva con Dios, donde realmente le hablas, le escuchas, sientes su presencia, experimentas su amor. ¿Y cómo se hace eso? Empieza con honestidad total. Siéntate en silencio, preferiblemente en un lugar tranquilo, tal vez en una iglesia frente al Santísimo o en tu habitación en un momento de quietud, y háblale a Dios con total honestidad sobre cómo te sientes. Dile: Señor, me siento vacío, me siento solo, me siento perdido, no sé qué hacer con esta etapa de mi vida, tengo miedo, tengo dudas, estoy cansado. No finjas, no uses palabras bonitas, no trates de impresionarlo. Él ya sabe todo lo que hay en tu corazón, pero necesitas expresarlo, necesitas sacarlo fuera, necesitas ser vulnerable ante Él. Y después de hablar, quédate en silencio. Quédate ahí simplemente estando presente ante Dios, sin esperar nada en particular, sin exigir respuestas inmediatas, sin tratar de controlar lo que va a pasar. Simplemente estate ahí, como un niño en brazos de su padre, descansando en esa presencia, aunque no la sientas claramente. Y hazlo día tras día, no una vez y ya, sino como una práctica diaria, constante, fiel,
Y poco a poco, no sé cuánto tiempo tomará porque cada persona es diferente, vas a empezar a notar algo. Vas a empezar a sentir una paz que no puedes explicar. Vas a empezar a sentir que no estás solo, que hay alguien ahí contigo. Vas a empezar a escuchar esa voz suave de Dios en tu interior, no con los oídos, sino con el corazón, guiándote, consolándote, mostrándote cosas sobre ti mismo y sobre la vida que no habías visto antes. Y si hay pecados sin confesar, ve y confiésalos. Si hay resentimiento contra Dios, exprésalo y pídele que te ayude a soltar ese resentimiento. Si has abandonado tu vida espiritual, reconócelo y empieza de nuevo. Dios no te va a rechazar, no te va a castigar por tu frialdad pasada, al contrario, se va a alegrar inmensamente de que finalmente estés volviendo a Él, como el padre del hijo pródigo que corrió a abrazarlo sin siquiera esperar sus disculpas. Lo segundo que necesitas hacer es redescubrir tu propósito en esta etapa de la vida. Y aquí necesitas cambiar tu mentalidad completamente. Deja de pensar en términos de productividad económica, de utilidad según los estándares del mundo. Empieza a pensar en términos de crecimiento espiritual, de servicio desde el amor, de ser más que de hacer. Tu propósito ahora puede ser convertirte en la persona más amorosa, más paciente, más sabia, más santa que puedas ser. Tu propósito puede ser orar intensamente por tu familia, por el mundo, intercediendo ante Dios como solo alguien con tiempo y madurez puede hacerlo. Tu propósito puede ser compartir tu sabiduría con quienes son más jóvenes, no de manera impositiva, sino cuando te lo pidan, siendo ese abuelo o abuela espiritual que todos necesitamos. Tu propósito puede ser simplemente irradiar paz, irradiar amor de Dios, de tal manera que las personas que entran en contacto contigo salgan un poco más esperanzadas, un poco más amadas, un poco más cerca de Dios. No necesitas hacer grandes cosas, necesitas hacer pequeñas cosas con gran amor, como decía la Madre Teresa. Pregúntale a Dios en oración: Señor, ¿para qué me tienes todavía aquí? ¿Qué quieres que haga con el tiempo que me queda? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo amar mejor? Y estate atento a las respuestas que vienen, no siempre de manera dramática, sino a través de pequeños impulsos, de oportunidades que se presentan, de necesidades que ves a tu alrededor y que tú puedes satisfacer. Tal vez hay un vecino anciano que está más solo que tú y que necesita una visita. Tal vez hay un nieto que necesita tu atención y tu sabiduría. Tal vez hay un ministerio en tu parroquia que necesita voluntarios. Tal vez puedes escribir cartas, llamar a personas solas, visitar enfermos, rezar en adoración. No importa qué tan pequeño parezca, si lo haces con amor, si lo haces respondiendo al llamado de Dios, tiene un valor infinito y le da sentido a tu vida. Lo tercero que necesitas hacer es cultivar conexiones auténticas con otros seres humanos. Y esto requiere valentía porque requiere que te quites la máscara, que te permitas ser vulnerable, que compartas lo que realmente estás sintiendo con personas de confianza. Busca o crea espacios donde puedas tener conversaciones profundas. Tal vez un grupo de oración donde realmente se comparten luchas espirituales, no solo rezos mecánicos. Tal vez un grupo de adultos mayores en tu parroquia donde puedan hablar honestamente sobre los desafíos de esta etapa de la vida. Tal vez simplemente un amigo o amiga con quien puedas tomar café y hablar de cosas reales, de cosas profundas, no solo de nimiedades, y también trabaja en profundizar las relaciones que ya tienes. Habla con tus hijos, con tus nietos, no solo de cosas superficiales. Comparte tu historia, tus aprendizajes, tus sentimientos. Pregúntales por sus vidas reales, no solo por lo externo, sino por lo interno, por sus sueños, sus luchas, sus preguntas. Conviértete en alguien con quien se puede hablar de cosas que importan y verás cómo esas relaciones se profundizan y empiezan a llenar ese vacío de soledad. Lo cuarto es hacer las paces con tu pasado. Y esto es trabajo profundo. A veces requiere ayuda
de un buen director espiritual o incluso de un terapeuta si el peso es muy grande. Pero es esencial que dejes de rumiar constantemente tus errores y tus arrepentimientos. Haz una revisión honesta de tu vida. Reconoce tus errores, tus fallas, tus pecados. Confiésalos si no lo has hecho. Pide perdón a las personas que heriste si es posible y apropiado hacerlo. Pero después de hacer eso, después de tomar responsabilidad, necesitas perdonarte a ti mismo. Necesitas aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con quien eras en ese momento, con la madurez que tenías, con las herramientas que tenías, y necesitas agradecer por todo lo que tu vida ha sido, incluyendo los errores, porque todos, absolutamente todos esos momentos te han traído hasta donde estás ahora, te han enseñado lo que sabes, te han moldeado en la persona que eres. Y si has aprendido de esos errores, si te han hecho más humilde, más compasivo, más sabio, entonces no fueron desperdiciados, tuvieron un propósito. Y lo quinto, y esto es crucial, necesitas desarrollar una fe sólida sobre la vida después de la muerte. Necesitas pasar de un conocimiento teórico de que hay un cielo a una convicción profunda sentida en tus huesos, de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo, de que vas hacia el amor infinito de Dios, de que vas a reencontrarte con todos tus seres queridos que partieron antes. Lee sobre las experiencias cercanas a la muerte de personas que han vuelto, no para basar tu fe en eso, pero sí para que te ayude a imaginar esa realidad que te espera. Lee los testimonios de los santos sobre lo que experimentaron en sus visiones del cielo. Medita en las palabras de Jesús sobre la vida eterna. Imagina ese momento de tu muerte no como algo aterrador, sino como el momento más hermoso de tu existencia, cuando finalmente vas a ver a Dios cara a cara y todo va a tener sentido. Y cuando hayas hecho todo esto, cuando hayas reconectado con Dios, redescubierto tu propósito, cultivado conexiones auténticas, hecho las paces con tu pasado y desarrollado una fe sólida en la vida eterna, vas a notar algo maravilloso. Ese vacío que sentías va a empezar a llenarse, no de una manera instantánea o mágica, sino gradualmente, naturalmente, como cuando el agua llena poco a poco un recipiente. Vas a empezar a sentir paz donde antes había ansiedad. Vas a empezar a sentir propósito donde antes había vacío. Vas a empezar a sentir conexión donde antes había soledad. Vas a empezar a sentir gratitud donde antes había amargura. Y vas a descubrir que estos años finales de tu vida pueden ser los más hermosos, los más significativos, los más llenos, precisamente porque has aprendido a llenar ese vacío con lo único que realmente puede llenarlo, con Dios, con amor, con propósito verdadero, con conexión auténtica. Y ahora, si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si te has visto reflejado en esta descripción del vacío existencial, te pido que hagas algo muy importante. Suscríbete a este canal porque necesitamos seguir llevando estos mensajes de sanación y esperanza a más personas que están sufriendo en silencio. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más gente que está luchando con ese mismo vacío que tú sientes. Y por favor, deja un comentario contándome si este mensaje te ayudó, si te identificaste con lo que dije o si tienes preguntas sobre cómo empezar este proceso de sanación. Leo cada comentario y trato de responder porque sé que estos temas son profundos y que todos necesitamos acompañamiento en este camino. Y comparte este vídeo con alguien que sepas que está sintiendo ese vacío, con ese amigo que siempre dice que está bien, pero tú sabes que está sufriendo por dentro, con ese familiar que se ve triste y sin propósito, porque todos, absolutamente todos, necesitamos recordatorios de que el vacío que sentimos no es nuestra sentencia final. Es una invitación de Dios a buscar algo más profundo, algo más real, algo que realmente puede llenarnos.
Y te dejo con esta verdad final, con esta promesa que es el corazón de nuestra fe. Fuiste creado por amor, para amor, y solo el amor puede llenarte verdaderamente. No el amor humano solamente, aunque ese es hermoso y necesario, sino el amor con mayúscula, ese amor infinito de Dios que te busca, que te llama, que te espera, con los brazos abiertos. Ese vacío que sientes es el espacio que Dios dejó en tu corazón para Él mismo, y mientras no lo llenes con Él, nada más va a ser suficiente, nada más va a satisfacer ese hambre profunda de tu alma. Así que deja de buscar llenar ese vacío con cosas que no pueden llenarlo y atrévete finalmente a abrirle la puerta a Dios, a dejarlo entrar, a permitir que Él llene cada rincón vacío de tu ser con su amor inagotable. Y cuando lo hagas, vas a descubrir que ese vacío que tanto te atormentaba era en realidad el regalo más grande que podías recibir, porque fue lo que finalmente te llevó a casa, a los brazos de quien es tu verdadero hogar. Que Dios te bendiga, te llene y te dé la paz que tanto anhelas. Amén. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.